Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan ustedes a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a nuestra cuarta cápsula, Infármate, de pues esta contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Y nos emociona mucho tener y entrevistar a una invitada que, que además de ser ex-Outlab, además de estar trabajando en el extranjero, es un ex miembro del grupo de Infármate de no sé cuántos, eh, no sé, Lucila nos contaba que era un proyecto que estaba ahí escondido, que apenas resurgió. Entonces, pues nada, Fabiola, bienvenida. Y no sé si nos podrías contar un poco de ti y acerca de, pues sí, no, primero empezamos un poco de ti, de dónde eres, cómo llegas a LUTLab y a fin de cuentas vamos a ir hilando esta conversación dentro de lo que pues, nos digas, ¿no? Sí, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Fue un poco inesperada, pero me dio mucho gusto. Yo soy nacida en Puebla, crecí toda mi vida en Puebla y de hecho en la UTLAB. Mi mamá era maestra en la UTLAB y yo tuve la suerte de crecer en las residencias de la UTLAB. Entonces desde chiquita yo veía la UTLAB y decía, ay, aquí es la universidad a la que voy a venir. Porque no sé si saben, pero los hijos de profesores tienen acceso a una beca. Entonces yo ya sabía que ese era mi destino, ¿no? Y bueno, pues sí, yo estudié primero en el Colegio Humboldt, en el Colegio Alemán de Puebla, y después empecé a estudiar mi licenciatura en Ciencias Farmacéuticas ahí en la UTLAB. Estuve muy contenta porque desde la escuela me di cuenta que me gustaba la química, me gustaba la medicina, pero algo de la medicina, de abrir cuerpos, trabajar con órganos, etcétera, no me llamaba mucho la atención. Entonces descubrí que, bueno, quizás la farmacología es una combinación buena eh, que combina mis dos intereses, ¿no? Entonces, de hecho, en ese momento, eh, la UTLA era una de las primeras universidades que ofrecía estudiar ciencias farmacéuticas porque antes era QFB, ¿no? Mucho QFB, mucho QFB. Y ahí en la UTLA ya empezaban a ofrecer únicamente farmacología y pues estuve muy contenta por eso. Y así es, bueno, mi licenciatura duró 5 años, estuve ahí bastante tiempo y de hecho también se alargó porque hice un año de intercambio en Alemania y estuve en la Universidad de Tübingen, tomé cursos de farmacología en alemán. Fue un poco, pues sí, difícil al principio, pero poco a poco vas agarrándole la onda y pues me dio mucho gusto y fue muy satisfactorio ver que las bases que yo obtuve estudiando en la UTLAB me ayudaron mucho a entender la farmacología incluso en otros idiomas. Y también esta experiencia me hizo darme cuenta que pues, yo quería vivir en el extranjero, no quería quedarme en México. Me gustó mucho, aprendí mucho, tanto en lo profesional como en lo personal, conoces a gente de todos lados y bueno, fue una muy buena experiencia. Entonces, yo acabé la licenciatura en el 2017, me gradué y bueno, yo ya estaba buscando opciones que hacer después. Logré conseguir un trabajo en la farmacéutica Janssen, que está ahí en Huejotzingo, en un laboratorio de control de calidad de microbiología. De hecho, bueno, estuve ahí 6 meses y mientras estuve ahí yo también había aplicado en enero de ese mismo año a una maestría en la que fui aceptada. Fue una maestría Erasmus Mundus que ofrece la oportunidad a estudiantes internacionales de aplicar. Normalmente escuchas que las becas Erasmus solamente se dan a estudiantes o ciudadanos europeos, pero estas maestrías permiten a estudiantes extranjeros aplicar. Si tú entras a esta maestría, entras con una beca muy buena, pagan tu colegiatura, te dan dinero, muy buena educación. Yo recomiendo buscar estas opciones, maestrías Erasmus y ver qué es lo que más te conviene.
Y bueno, esta maestría fue muy, muy padre. De hecho, lo describo como la mejor época de mi vida porque estudié el primer año en la Universidad de Groningen, en Holanda, y el segundo año lo estudié en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y bueno, me gradué el año pasado, en verano, y me gustó mucho Suecia. Se me hace un muy buen lugar para vivir. Es un país donde hay mucho socialismo bien aplicado, querría ponerlo de esa forma. Em, y busqué oportunidades para quedarme a hacer el doctorado ahí, porque aquí también por ley a todos los estudiantes de doctorado se les tiene que pagar un salario. Entonces hay muchos beneficios de quedarte acá. Y bueno, para terminar la historia, yo me interesé mucho por todo lo que tiene que ver con la microbiota, interacciones microbio-hospedero, y encontré un proyecto todavía más al norte de Uppsala, en una ciudad que se llama Umeå, y estoy haciendo ahorita mi doctorado en la Universidad de Umeå, estudiando la interacción entre la microbiota, la dieta y péptidos antimicrobianos. Y bueno, pues aquí estoy. No sé si les gustaría preguntar algo más. Justo tenemos una sección dentro de nuestro programa habitual, que es la vida estudiantil, pues vía remota por estas circunstancias. Eh, Además de encontrar el, el balance entre pues, la medicina y la química, eh, otro motor, otra motivación que encontraras para llegar a ciencias farmacéuticas. Yo creo que también está la cuestión de que se me hace muy interesante y muy relevante poder educar a la población en el uso de medicamentos. Eh, sí, es muy importante porque lo que he notado es que la gente cree lo primero que escucha o lee o ve en un meme. O sea, es absurdo. Y ahora con el Internet y todas las redes sociales, se distribuye mucha información que no es cierta, que no está probada y eso puede crear muchos problemas. Creo que eso también es algo que me di cuenta, no solamente en la parte química, sino también la parte de información que obtienes sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la salud. Mm, algo más de la farmacéutica. Bueno, también se me hace muy interesante también todo el proceso que ocurre desde que se descubre una molécula a cómo se pasa por todas estas fases de desarrollo clínico hasta que por fin llega al mercado, entender por qué son tan caros los medicamentos cuando llegan al mercado, todo esto se me hace también muy interesante. Mm. Eh, Ahorita, justo hasta eso, anoté lo de Erasmus Mundus, que ya voy a aplicar, ya quedó el Sí, no, gusto apliquen. y, y esperemos que nos acepten. Justo leyendo el artículo que sacas, que para los que nos están escuchando, tu artículo fue publicado en el Journal of Frontiers in Immunology con el tema Does an apple keep the microbes away? The interplay between diet, microbiota, and host defense peptides at the intestinal mucosal barrier. Y pues quería empezar esto de dónde sale la idea de la manzana, ¿no? Sí, bueno, eh, para empezar, hay muchos artículos que hablan de la microbiota. Entonces, queríamos encontrar un título que llamara la atención, que destacara un poco sobre todos los artículos que ya existen sobre la microbiota, ¿no? Y esta frase hace refrán al dicho, an apple a day keeps the microbes away. No sé si lo han escuchado, pero es muy sencillo. Simplemente una manzana puede evitar que vayas al doctor seguido, ¿no? Y curiosamente, bueno, el tema en sí eh, de la revisión era bastante claro, era esta interacción entre todos estos factores. Y cuando yo estoy escribiendo el artículo, sale otra publicación de Frontiers de unos investigadores en Austria que se
dieron a la tarea de clasificar o identificar el número de bacterias que existen en las manzanas. Y encontraron que en manzanas orgánicas hay alrededor de 10 millones de bacterias, 10.000 millones de bacterias, y encuentran que en diferentes partes de la manzana hay más bacterias que en otros lados. Hay gente, por ejemplo, que se come las semillas y uno dice, ay, están locos, ¿no? Pero en sí, esa parte tiene muchísimas bacterias y también muestran que son bacterias benéficas, tipo lactobacilos. Y eso no lo observan con manzanas que no son orgánicas. Las manzanas que no son orgánicas tienen muchas enterobacterias, eh, que no son tan beneficiosas como los lactobacilos, por ejemplo. Entonces, un poco, para jugar un poco con ese tema en la revisión, lo que hicimos es tomar un factor dietético que podría modular este eje que describimos, microbiota e interacciones entre péptidos antimicrobianos, porque por un lado, las bacterias como tal traen bacterias, que estas bacterias pueden estimular la producción de ciertos péptidos antimicrobianos, por un lado. Y por otro lado, las manzanas tienen muchas fibras. Eh, bueno, la más común se llama pectina, y esta es una fibra dietética que estimula el crecimiento de varias bacterias benéficas a su vez, pero también puede tener una modulación positiva del sistema inmune, provocando también que se expresen estos péptidos antimicrobianos. Entonces, ese es como un poco el juego que tenemos ahí con la manzana. ¿No te escuchó? No sé. Sí, sí, sí. Antes de que entraras a la maestría, ¿tenías pensado o el interés principal era dentro de la inmunología? Más de la microbiología. Em, yo me interesé, y no sé en qué momento, en el uso de probióticos en vez de fármacos, el uso de probióticos. Y es un tema un poco complejo porque estás estudiando dos entidades, tanto la bacteria como el hospedero, y es estudiar cómo están interactuando. Y cuando entré a la maestría, yo tenía la intención de aprender diferentes técnicas que me permitieran estudiar esto. Em, y eso fue la base de todas mis pasantías, ¿no? Em, y la microbiología también surgió porque, de hecho, de mi tesis de licenciatura hice un estudio pequeño eh, buscando la presencia de una bacteria probiótica en la garganta, Streptococcus salivarius, que se ha describido ayuda a proteger contra infecciones tanto bacterianas como infecciones virales en otros estudios. Entonces, yo tenía la curiosidad de saber cuál era la prevalencia de esta bacteria en la población mexicana. Entonces, hice un pequeño estudio en colaboración con los laboratorios Exacta. Obtuve varios aislados de pacientes que iban a hacer un exudado faríngeo y identifiqué el número de personas que tenían esta bacteria y traté de hacer una relación simple entre el número de veces que estos individuos se enfermaban. Y bueno, para hacer la historia corta, encontré que los individuos que tenían esta bacteria en su garganta eran 3 veces menos propensos a tener infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, eso para mí se me hizo muy interesante y por lo tanto quise ver, ok, cómo se estudia esto, cómo se estudian los probióticos en otras partes del mundo. Entonces, esa era como mi inquietud. Pero en sí, la maestría en la que yo apliqué es maestría internacional en medicina innovativa. Y ahí lo que hacen es que tienen un enfoque cómo contactarte con la industria. O sea, tienes seminarios cada semestre con diferentes compañías farmacéuticas en Holanda, en Alemania, y te van platicando cómo hacen todo este proceso de traslación, no sé exactamente, de translation, no sé cómo se dice en español, pero
La idea es cómo puedes convertir una idea que se origina del laboratorio y la puedes transformar en un producto que se pueda venir al mercado y que pueda eh, iniciar el proceso de una compañía farmacéutica. Esa era como la idea de la maestría, pero en mi caso me di cuenta que me gusta más la investigación. Tienes esas dos oportunidades. Y, por ejemplo, de mi generación éramos 16 alumnos, solo una chava terminó trabajando en una empresa farmacéutica después de la maestría. O sea, te das cuenta que es un poco más difícil de lo que crees. ¿Sí, Angie? Iba a preguntar que si antes, o sea, si en la licenciatura, como por ejemplo ahorita nosotros que estamos todavía y todavía nos falta un poquito para terminar, ¿hubo algo, alguna materia o algo que te motivara a, pues a seguir, no sé, pues a seguir estos pasos de lo de la microbiota? Pero nos comentabas de lo de la tesis. ¿Hubo otra cosa más que te llamara la atención, ya sea como algún problema que existió en la sociedad en ese, o sea, que tuviste o algo que te llamó la atención de los profesores que pues supongo que también tienen que ser similares a los que nosotros llevamos, algunos? ¿Quién les da microbiología ahora? Al doctor Sánchez Salas. Ah, ok. Sí, 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 el doctor Salas. No, a mí me dio microbiología otra maestra, la doctora Silvia Reina. No sé si la llegaron a conocer. Bueno, ella para mí, sí, se me hizo una excelente profesora de microbiología. Todo lo que sé, bueno, empezando por ahí lo aprendí de ella, pero es que, bueno, es un interés personal. O sea, sí siento que tener un buen profesor influye mucho en qué te va a gustar, en dónde despiertas tu interés, pero también puedo decir que todas mis materias me gustaron. O sea, quizás fisicoquímica no mucho, esa fue la única que no me gustó, pero no tiene que ver con el profesor. Pero todas mis materias de farma, bioquímica, inmunología, todas me gustaron. O sea, para mí se me hace muy interesante cómo funciona el cuerpo humano. Sí. Ah, ¿qué era? Y la manera en que encontraste, a fin de cuentas, el tema a seguir fue dentro de la Universidad de Groningen o, esperemos, un redoble, chicos, eh, la Universidad de Uppsala, que a Ah, fin de cuentas ajá. me fui hace un año y la mejor experiencia de mi vida y Uppsala, Ah. por eso en Suecia me resonó mucho la idea de eso, ¿no? Es un muy buen país y la verdad la investigación está Mm, sí, on point y la verdad muy bien, que nos padre. entendemos por ese lado entonces. Sí, Em, la idea de estudiar la microbiota, bueno, fue más que nada, me surgió por mi tesis. Ahí fue cuando realmente empiezas a leer sobre probióticos y inevitablemente empiezas a leer más de la microbiota y es un tema muy, muy interesante. Em, Ahí en la Universidad de Groningen hacen más estudios poblacionales con muestras poblacionales muy, muy grandes. Y bueno, no sé qué tanto sepan de la microbiota y cómo se estudia y demás, pero hay dos maneras de estudiarla. Puedes hacer estudios de asociación. Tienes una población de pacientes enfermos y una población saludable. Comparas la composición de su microbiota y encuentras ciertas especies que están más relacionadas a una enfermedad. Luego lo que haces es, ok, esta bacteria está asociada a esta enfermedad. Te vas al laboratorio y tratas de identificar los mecanismos en los que esto ocurre. Y lamentablemente la segunda parte de los mecanismos estamos apenas empezando a entender muchas cosas y esto se ha alentado mucho porque alrededor del 70% de las bacterias de la microbiota son bacterias anaerobias que no podíamos cultivar. Y eso alentó mucho la investigación en este tema. Pero ahora lo que hacemos para estudiar la microbiota es secuenciar usando sí, técnicas de secuenciación y métodos bioinformáticos para determinar
la abundancia relativa de ciertas bacterias en las heces fecales, ¿no? Entonces, en Groningen hacen mucho también de estudios poblacionales y tiene mucho que ver con estadística, bioinformática, que a mí no sé, no podría solamente hacer eso. Bueno, de hecho, en Uppsala hice un poco de investigación de resistencia a antibióticos y luego hice mi tesis de maestría en el Instituto Karolinska y ahí estudié a una bacteria del estómago que se llama Helicobacter pylori y que está asociada al desarrollo de cáncer gástrico. Pero bueno, ahí también hay un tema muy interesante en cuestión de que si es bueno eliminar el Helicobacter pylori o no, ¿no? Podemos discutir de eso después, pero en sí como que las pasantías que estuve tomando me llevaron finalmente a esto. Sí. Y pues, no sé, para agregar, pues ¿cuáles fueron las principales complicaciones que tuviste al trabajar con ADN? Porque a fin de cuentas, el hecho de aislar una bacteria, identificar todas las áreas funcionales que vemos en el paper son varias. Entonces, ¿cuáles fueron las principales complicaciones que pudiste encontrar? Bueno, trabajar con ADN, el problema es que te pueden contaminar las muestras muy rápido, muy fácil, tienes que trabajar con mucho cuidado. Y el tema es, porque obtienes el ADN, pero luego tienes que amplificar la secuencia. Y ahí en ese proceso es donde se puede contaminar. Y después es muy difícil distinguir de, de tus resultados si lo que estás viendo tiene que ver con tu muestra o si fue una contaminación. Yo creo que eso es lo más importante. Y hay formas de controlar esto, e incluso también lo puedes cambiar en el análisis bioinformático, pero es un proceso bastante largo, eh, pero al final te da resultados muy interesantes. Pues ya pasando de tema de, de, de esto, Isaac, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola. Con respecto a todo lo que sabes y todo eso, ¿has escuchado hablar del trasplante fecal? O Sí, sea, sí, claro. no, pues se supone que esta técnica es como de utilizar heces de una persona aparentemente sana y administrárselas a un paciente, ¿no? Ujú, Para tratar diferentes enfermedades relacionadas con precisamente la microbiota. ujú. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sí como que tenga un enfoque positivo o Mm. qué futuro le ves a esto? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, esa terapia que mencionas, trasplante de materia fecal, es muy efectivo, por ejemplo, para el tratamiento de infecciones causadas por Clostridium difficile. No sé si has escuchado. Sí, De sí, hecho, sí. fue un caso, eh, no sé, milagroso porque empezó el ensayo clínico y a las 2 semanas de que empezó el ensayo se dieron cuenta que los pacientes que recibían el trasplante fecal, a comparación de los que recibían el placebo, tenían una tasa de recuperación del 90%. Tan buena fue que detuvieron el ensayo clínico y dijeron, no, es que esto sirve excelente y lo dejaron. Em, en ese sentido, esa terapia ha sido muy efectiva y ahora se está tratando de investigar en otras enfermedades, por ejemplo, en Alzheimer, en autismo. Acaban de salir varios artículos sobre intentos de usar el trasplante fecal para tratar a pacientes con autismo y parece que hay unos que están respondiendo muy bien y otros que no. O sea, también se va a hablar como de un tema de medicina personalizada en estas cuestiones de trasplante de materia fecal. Y también, por ejemplo, en otras enfermedades como colitis ulcerativa, ahí también está funcionando bastante bien. Y yo uso esta técnica en mis experimentos. Bueno, lo vamos a usar en el laboratorio. Una forma de entender cómo está funcionando la microbiota que él está haciendo al hospedero es precisamente hacer un trasplante fecal de, por ejemplo, un paciente que come una dieta alta en fibras, un paciente obeso,
un paciente con alguna enfermedad autoinmune, o etcétera. Lo trasplantas a ratones que no tienen microbiota, y estos ratones crecen en burbujas estériles. Trasplantas la microbiota y mides qué pasa en el ratón. Por ejemplo, se ha observado que si tú trasplantas la microbiota de pacientes obesos a ratones libres de gérmenes, estos ganan peso, ganan más peso. Y esto significa que la microbiota está haciendo algo. Y quizás no sea la causa de todos los males, pero está contribuyendo. Y eso se me hace bastante, bastante interesante. Y se puede usar tanto para terapia como para estudiar la función de la microbiota. Ah, pues no, o sea, eso sí está padre porque cuando yo lo escuché por primera vez fue en mi clase de medicina genómica Sí, y pues yo me quedé así como impactado de eso, o sea, no creí que eso se hiciera, la verdad, o sea, yo me imaginaba la popó como lo que es, ¿no? Un desecho, no que se pudiera usar como para fines terapéuticos o algo así. Bueno, pues sí, gracias. sí, no, sí, sí. En Holanda es algo común. Sí. Oh, bueno. Ya Digo, va a cerrar el Zoom. Ah, Mm, no sé. mm. no, no, no se preocupen. ¿Cómo se dice? Continuando con esto, actualmente en el doctorado que estás haciendo, ¿cuál es tu enfoque? Em, Vamos a estudiar las defensas del intestino. El laboratorio como tal en el que estoy va a estudiar las defensas del intestino en dos ramas, por así decirlo. Una es de la mucosa intestinal y la otra es de la producción de péptidos antimicrobianos. Em, lo que yo voy a hacer es tratar de determinar cómo nosotros controlamos a las comunidades microbianas en el intestino y cómo esta función está afectada por la dieta. Sabemos, por ejemplo, que una dieta alta en grasa, que es lo que espero que hayan obtenido de mensaje después de leer la revisión, es que baja la expresión de varios genes que están codificando para péptidos antimicrobianos, diferentes péptidos antimicrobianos, y creemos que eso va a causar que crezcan ciertas moléculas, ciertas bacterias, perdón, que puedan causar enfermedades o algún desequilibrio ahí que pueda iniciar una inflamación localizada. Por otro lado, las dietas altas en grasa, mi supervisor hizo un estudio muy interesante en el que muestra que lo que pasa es las dietas altas en grasa no tienen nada de fibras alimentarias. Las fibras alimentarias lo que hacen es que están alimentando a la microbiota. Si tú le quitas ese sustrato a las bacterias de la microbiota, ellas empiezan a comer otros carbohidratos que están presentes en el intestino, que están formando esta capa de moco que está cubriendo el epitelio intestinal. Entonces se vuelve más delgado y las bacterias, la probabilidad de que las bacterias crucen al epitelio y todas sus toxinas y demás aumenta. Entonces estás favoreciendo un entorno proinflamatorio. Entonces, también aunado a una dieta alta en grasa que baja la expresión de estos péptidos antimicrobianos, te estás encontrando una situación en la que no estás controlando a tu microbiota y puede ser muy desfavorable. Lo que yo quiero hacer es, bueno, entendemos que las dietas altas en grasa dañan negativamente, pero ¿qué bacterias o qué factores dietéticos pueden causar el efecto opuesto? Es decir, cómo podemos estimular la producción de estos péptidos de manera natural. Y esto porque en pacientes con obesidad y pacientes con enfermedades infecciosas intestinales, tipo enfermedad de Crohn, estos péptidos antimicrobianos están presentes en menor cantidad. Y hubo un estudio muy interesante que mostró que simplemente añadir uno de estos péptidos antimicrobianos recupera muchos de los parámetros metabólicos. Bueno, esto fue mostrado en ratones, pero
ofrece muchas oportunidades. Y sí. Y bueno, también por otro lado, lo que no sabemos es por qué estos péptidos antimicrobianos se han estudiado más contra bacterias patógenas y no tanto contra comensales, es decir, bacterias benéficas. Entonces queremos entender cuál es el grado en el que pueden tener un efecto antimicrobiano frente a los comensales, y que es algo que parece que no se ha hecho, y pues pretendemos expandir la información en este sentido. Y de lo que dices, hace eso expander los mecanismos de tolerancia del cuerpo, ¿no? Que a fin de cuentas, un plus para, pues, no sé, para llegar a entender todo esto y llegar a identificar esta terapia contra alergenos para, pues, eliminar alergias y todo eso, pero ya enfocado a bacterias comensales, me parece muy interesante. Y Angie, ¿tú tenías una pregunta? Sí, bueno, después de toda esta investigación, ¿qué es lo que prosigue? ¿Cuál es lo que tú esperas como para tu siguiente etapa? No sé cómo decirlo. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, voy a estar aquí 4 años, entonces tengo tiempo para averiguarlo. Pero las opciones son o buscar un trabajo, que para eso, bueno, no sé, tendría que ver dónde, porque pues tendría que aprender sueco, aquí por lo menos. O seguir en la investigación. La siguiente etapa después de hacer el doctorado es hacer un postdoctorado y ver si decido quedarme en la investigación. Se hacen 2, 3 postdoctorados y después tú escribes una propuesta y quizás eventualmente abrir el propio laboratorio, no lo sé. Em, Todo depende de cómo evolucionas, y después de esto sigo teniendo ganas de hacer investigación o no. Pero muchas de las habilidades que adquieres haciendo el doctorado son habilidades que son muy benéficas para conseguir un trabajo, ¿no? Solución de problemas, manejo de estrés, trabajo en equipo, todo esto es muy bueno ponerlo en tu currículum. Y sí, y también si tú tienes un doctorado, te pagan por ley más que alguien que no tiene doctorado, entonces está bien. Ahorita, Fabiola, quisiera, ya casi se va a acabar, pero quisiera que nos contestas estas dos últimas preguntas. ¿Qué le dirías a una persona que pues sí, no ve tanto en la investigación, no ve tanto esa funcionalidad, esas aplicaciones que podemos llegar a tener? ¿Qué le dirías a una persona así? Y sí. A alguien que piensa que la investigación no ayuda o que Sí, no le es útil, sí. pues es que yo respeto mucho las opiniones de, de muchas personas, pero yo creo que es necesario hacer investigación precisamente para estar preparados para nuevas enfermedades, nuevos acontecimientos que no conocemos. Y, y yo creo que de todo tipo de investigación se puede aprender algo. No sé, mi finalidad no sería convencerlo de que tiene que hacer investigación, pero más bien convencerlo de que es algo útil, ¿no? Y quizás buscar varios ejemplos eh, que lo demuestren. Y pues la última pregunta, ¿cómo ves estas brechas, no sé, culturales, de misma mentalidad hasta eso, entre pues la comunidad europea y la comunidad mexicana? Y no sé cómo vivas tú esta pandemia, ¿no? Que mucho se suena de Suecia, que a fin de cuentas modulan esto, no permiten, bueno, no indicaron el requerimiento de quedarse enclaustrados en casa.
apostaron por otras alternativas. Entonces, no sé, tu opinión acerca pues, de esto. Creo que fueron dos preguntas, ¿no? Como Sí. diferencia social y luego mi opinión sobre qué se maneja en Suecia. Bueno, para responder la primera pregunta, sí, hay muchas diferencias entre la cultura sueca y la mexicana. Em, eh, Creo que los mexicanos somos muy interactivos, estamos platicando más, estamos interesados, hacemos lo que nos gusta. En cuestiones de investigación, yo creo que estamos a la par, o sea, las ideas están ahí. Creo que a veces la más grande limitante en México es que no siempre se tiene el dinero para hacer lo que se quiere. Y bueno, aquí sí. Y aquí, por lo menos, he visto que hay mucha colaboración entre diferentes grupos. No se atacan entre sí, más bien se apoyan, que es algo que lamentablemente vi en Holanda. En Holanda es bastante competitivo y eso, claro, te va a traer muchos resultados, pero al costo quizás de la salud mental de tus alumnos. Eh, Depende de cómo lo veas. Y bueno, en relación al coronavirus, bueno, sí, o sea, yo nunca dejé de venir a trabajar. Se hicieron recomendaciones, o sea, no fue obligatorio la cuarentena. Y todo esto porque en la Constitución en Suecia no está permitido hacer una cuarentena obligatoria en todos lados. O sea, se pueden hacer cuarentenas en un edificio, no sé, en una escuela o en una área definida. Pero si haces una cuarentena obligatoria, es como violar el derecho de libertad de movimiento. Es así, eso es como parte de lo que pasó, ¿no? Por eso no hicieron esa cuarentena estricta. Y por otro lado, em, ellos también piensan que es inevitable que a todo mundo le va a dar coronavirus en algún momento. Em, entonces, las estrategias fueron más como para evitar el contagio rápido, sino más bien que hubiera un contagio despacio, pues paulatino, de manera que los hospitales se dieran abasto y pudieran atender a los pacientes que estuvieran enfermos en ese momento. Em, yo, yo no estoy 100% de acuerdo porque también otras de las recomendaciones eran, si estás enfermo, quédate en casa, pero pues estás ignorando a todos los pacientes asintomáticos. Y eso fue el problema que hubo. De hecho, 2/3 de la población que fallecieron ahora han sido personas mayores de edad que estaban en asilos. De hecho, casi todos los asilos en Estocolmo se infectaron y eso admiten abiertamente que fue un problema y que tienen que mejorar. Pero yo creo que todo eso se pudo haber evitado simplemente con tomar las medidas. Y bueno, hay otras cuestiones, no sé, por ejemplo, aquí no usamos cubrebocas, yo creo que se debería hacer. Es más, si yo saliera y me pusiera un cubrebocas ahorita, yo creo que la gente pensaría que yo tengo coronavirus y no lo quiero infectar, pues eh, es bastante diferente y yo no creo que lo que se hizo acá se pueda hacer en otras partes del mundo. No sé, podemos hablar de esto bastante. Eh, pero pues tampoco puedo decir que están haciendo lo correcto acá. Son, a fin de cuentas, diferencia de opiniones y justo una compañera nos decía, sí, o sea, todo el dinero que se liberó de pensiones lo van a invertir al sector salud y todo eso, pero pues No. no, o sea, esa no es la finalidad no es buscarle la, el lado positivo, es buscar el problema y a fin de cuentas buscar soluciones, ¿no? Y pues ya veremos 5 años adelante lo que pasará con esto y quién tomó una buena decisión, quién no. Pues los historiadores nos harán cuestionarnos y pues sí. Luisa, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, perdón, es que se me está acabando la pila. Este,
quería saber así como cómo le haces para mantenerte motivada. O sea, a mí me encanta la investigación y me encanta seguir aprendiendo y tomar clases y todo, pero llega un momento en el que me estreso y ya luego digo, ay, ya ni siquiera sé por qué quiero hacer mi maestría si ya ni siquiera puedo con esto. Entonces, quería saber cómo le haces para mantenerte motivada y eso. Sí, es cierto, o sea, hay fases que yo también no estoy motivada. Lo que hago es, bueno, entender que quizás es solamente una fase y lo que me motiva, por ejemplo, es pensar en el siguiente paso. No sé, por ejemplo, hacer una maestría en algún tema que me guste. O sea, si a mí me gusta el tema, yo me siento motivada. O si no me sale, me siento motivada para que funcione. No sé, quizás funcione de una manera un poco extraña, pero sí, hay veces que sí, que no estoy motivada y 2, 3 días después me regresa la motivación porque leí algún artículo interesante. No lo sé, incluso hablar con tus profesores, tener discusiones con tus compañeros, con tus amigos. Esto ayuda a mantener un poco la motivación. Gracias. Sí. Todos esos FICA entre medio para poder discutir. Eso es lo que recuerdo más. Puedo tener un día pésimo, pero aún así me voy a sentar a tomar una tacita de té o café y va a ser mi tiempo, ¿no? Sí, Entonces, no sé, chicos, si tendrán una última pregunta. Pues de parte de nosotros de Infármate, te agradecemos mucho, Fabiola, te deseamos mucho éxito eh, pues en tus investigaciones, así de llamarlo así burdamente. Y nuevamente, gracias y les decimos a todos que sigan viendo estas cápsulas muy interesantes. Y pues nada, damos por finalizado esta cuarta cápsula Infármate y nada, muchas gracias Fabiola de nuevo. no, muchas gracias por la invitación y sigan con esto, es muy importante, incluso ahora, dar buena información sobre lo que está pasando, información con ojo crítico, por así decirlo. Bueno, pues gracias, que tengan buen día y si quieren contactarme me pueden mandar un correo o lo que sea. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Nos vemos. Bye. 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 Bye.